No soy de la edad de Manuel. La pandilla, Ajá, la pandilla Telmex. Es así. La Y antes pandilla eran los Telmex. telerines, Que era un señor creo. que se aparecía en un momento random y decía, háblele. Era un Ah, perrito, no, tanto. eran Ya tres te iba a decir morros. qué pez. ¿Qué pez, Leandro? ¿Qué pasó? Pero ahora hay Bueno, que luego, ya está dormir. ¿Y el audio? Ya. Ah, muy bien. Pues empieza con el... Agüín, magüe, agüín, magüe, agüín, magüe. No, pero Era el era... otro. Era espontáneo. Primero era el Ay, otro. El de ya se siente cerca. ¿Qué? El trío terminó. Trío. Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. Oh, Ya se me olvidó. no se han dado cuenta. Que pronto han de caer. No me gusta ser bajo pomba en una esta conversación. atmósfera Romántica. Desastre puedo ver. Esta noche es para amar. Sí, los Todo agudos son de listo Manuel. está. Y las estrellas vuelven a brillar. Ya en sé. mí. ¿Sabe qué más sigue? Y luego sigue la de Simba, que ¿cómo va? Oh, también la de ¿qué quieres que me ponga falda y baile hula hula? Sé que se antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías andar mi cuenta temporal. Y te gustará. Tú ya lo verás. Solamente tienes que probar. ¿Quiénes ganan? No, Chup, no. chup, chup. De tocino. Chop, 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 chop. Es un cerdo. Chop, chop, chop. Puede ser un cerdo tú también. Sí. Disney Channel, patrocínanos. Ay, les tocó cuando en Disney Channel hacían el Mickey así. Sí. ¿Sí? Sí. La varita. No, ya. Ajá. Y ya de reel. Hacer el globito de conversación de nunca solos tipo Disney Channel. Ándale. Nos veríamos bien generación. pero- Z, pero estaría bien chido. Con eso vamos a empezar. Eso estamos haciendo. Ah, está bien. Sí, ya. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos? Esto es Nunca Solos en el episodio número 9. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la iglesia en salida. Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos todos tranquilos. Qué bueno. Norma. Yo viendo cómo apago el micrófono porque a Ale no le gusta el rileo. Otra vez. Nos van a funar. Aquí aplica. Hablando del Rey León. Aplica la de- Deshonra. Están funando a alguien. Te estoy fonando Pasa el yo, güey. chisme. Mariel, Están ¿cómo fonando a estás? ti, güey. Al 100. Eso. A ver, vamos a hablar sobre la iglesia en salida. Vamos a hacer una recapitulación antes de comenzar. ¿Les parece? ver. Hablamos de nunca solos. ¿Y por qué nunca solos? Hablamos de el acompañamiento. Hablamos de los procesos. No, primero fue de los procesos, luego fue del acompañamiento, luego fue la escucha, luego fue misericordia, luego Misión. misión, luego tomamos vacaciones para Día de Muertos y luego vocación. Y todo eso es resultado, digamos, como de un trabajo de cierta forma interno, ¿no? Pero que se vea el resultado. Entonces, ¿qué hueles? Pues iglesia en salida. Eh, Y quiero empezar con la palabra de Dios. Bueno, que en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios, ve, yo te envío, e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. o sea, la iglesia en salida no es un invento del Papa Francisco. No. En exclusiva. Esto es Nunca Solos. ¡Vámonos! Nunca solo, siempre juntos. Y volvemos. Entonces, recapitulamos. La iglesia en salida no es invento del Papa Francisco, no es una moda, no es una tendencia. No. Es la palabra clave en iglesia en salida es id, o sea que Él nos envía. ¿Sí? Y nosotros tenemos que atender siempre a los desafíos nuevos de la misión evangelizadora. Ok. Porque siempre hay nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, algo muy reciente sería la pandemia, ¿no? ¿Cómo atendimos a los desafíos de la
pandemia y no nos detuvimos porque pues teníamos que seguir evangelizando, ¿no? A la gente hasta sus casas, ¿no? Era como de, bueno, pues todos estamos encerrados, se detiene la Eucaristía, que es lo más importante, o sea, no hay Eucaristía, pues no, teníamos que encontrar los modos de atender a esos desafíos, que es salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias, que ya más adelante hablaremos de eso, que necesitan la luz del Evangelio. ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Va. Fíjate que justo ahorita que mencionas la pandemia, a mí me tocó ser productor para transmitir la misa por internet. Y bueno, la pandemia empezó en marzo. Y creo que Semana Santa tocaba la primera semana de abril. Entonces, la última semana de marzo fue cuando todo se cerró. Y luego la Semana Santa fue como de, bueno, vamos viendo, transmitimos o qué onda. Y a un amigo y a mí, que éramos quienes transmitíamos, nos tocó casi hacer todo en esa misa. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en el audio, él estaba en control de cámaras. Y creo que nuestras mamás fueron quienes leyeron las lecturas. Cuando se cantó el Gloria, yo tenía la campana aquí para que se escuchara en el micrófono, y porque el templo estaba solo y era un templo grande, y me dio muchísima depresión que justo en ese canto del Gloria yo volteo a la campana y veo de reojo todo el ala izquierda, todo el ala derecha del templo, y fue como... Ay, ni un alma. De repente se empieza a abrir la puerta y empiezan a ir gente y todo, y mucha de esa gente murió, y fue como... ¿Cómo nos adecuamos a esa necesidad de distancia? O sea, la cercanía que siempre te ha pedido la iglesia de pronto ya no existe. Sí. ¿No? Sí. Una cercanía que dábamos por hecho, ¿no? O Sí. sea, que ya la habíamos hecho como rutina, así como ay, sí. Yo me acuerdo que antes de irnos al trabajo, bueno, trabajábamos los sábados, y antes de irnos dijimos, nada, de aquí a que llegue a Aguascalientes, y ya ese día, bueno, que Aguascalientes se adelantó un chingo en cerrar todo, pero fue como de, no, ya, se cierra todo, y fue como de, o sea, asumíamos que nos íbamos a volver a ver el lunes en el trabajo, Sí. y que nos íbamos a ver en el grupo en el sábado, La siguiente o en semana, reunión de la Codipaje el lunes, era como de, y de repente no, o sea, todo lo que ya dabas por hecho, Todo se paró. Ajá, se paró. A mí me tocó borrar la fecha del 21 de marzo del pizarrón de la UNI. Cuando regresamos 2 años y medio después, lo borramos. Un año nomás. Sí, Bueno, fue como 1 año y medio a que ya volvimos a ajá, o sea, cuando regresamos a clases, a mí me tocó borrar la fecha. Y fue como, la chistorra. Sí. Iglesia en salida. No es cierto, no es cierto. Bueno, ahora una pregunta. Cuando, pues la mayoría de los que estamos aquí presentes, bueno, no todos, pues hemos llevado un trabajo en la pastoral. ¿Y cómo medimos que algo funcionó? Un encuentro, ¿no? Cuando piden O más. algún taller. A mi ver, cuando piden más. O una Pascua, ajá. O sea, por ejemplo, cuando hicimos el taller de líderes, que invitamos a Actualización Pastoral Salesiana, y que fueron muchos coordinadores de grupos, que después de ese taller fue como, bueno, ¿y el que sigue? Bueno, ¿y la segunda parte? O bueno, ¿cómo lo replicamos? ¿O cómo lo hacemos? Cuando una Pascua verdaderamente funciona es, bueno, ¿y qué sigue? Y es justo donde se aprovecha para hacer las invitaciones a los grupos. O sea, sí, para mí es cuando piden más. Sí, creo que se nota, se siente la actitud y se siente ¿qué más? O sea, quiero más de esto, porque es cuando no funciona, es como, ya, o sea, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, y aunque hay gente, o sea, te has dado cuenta cuando hasta hay gente obligada, y de pronto es la gente que más se quiere quedar, y dices, bueno, funcionó, y no fuimos nosotros, ¿no? También entender no fui yo sabiendo organizar, sino fue Dios a través de todos nosotros para poder dar a los chicos, y ya. Cuando ves respuesta. En resumen, cuando ves respuesta. O sea, sí, que ves que lo que tú hiciste lo replicaron. Que, como decíamos en el episodio pasado, lo que yo hice, lo hiciste tuyo y lo replicaste a tu realidad. Tuviste una respuesta de lo que hiciste. O como cuando alguien tiene un boom y se acerca con alguien a decir, es que esto no lo había visto, es que ahora entiendo esto, es que ahora voy a hacer así, porque es un cambio de chip y no es solo el momento, está la persona tan convencida que va a haber un cambio en su persona. Creo que eso también. Justo,
pues estamos hablando de la alegría del Evangelio, la iglesia en salida. Y esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu Santo lo mueve a salir hacia otros pueblos. Es justo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando viví un encuentro que, bueno, ya más grande digo, no, pues no fue el mejor encuentro, pero pues fue un encuentro con Dios, ¿no? Y Dios por sí solo, pues es bueno. Entonces, sales de esos encuentros o de esa Pascua y todo, y sales súper contento, ¿no? Y quieres que tus amigos lo vivan. O sea, y volvemos a lo mismo, al primer encuentro con Dios, ese encuentro a huevo te tiene que cambiar la vida y quieres que otros más lo vivan. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Exacto. Entonces, una semilla, cuando es sembrada, crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme. La iglesia debe de aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. ¡Auch! No me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, hubo un evangelio en la semana, pues, en donde se hablaba justo de la semilla y de la levadura. Y se hablaba de justo que una semilla pequeña de mostaza, que pues hay un canto justo, pero de una semilla tan pequeña, Dios pone la semilla para que cuando se ponga se pueda crecer. Pero ya cuando crece, otra persona La cuida. la cuida o la transforma. En donde la transforma es cuando llega, por ejemplo, o no sé, de trigo, por ejemplo, también, cuando llega y la transforma para hacerla pan. Porque con una pizca de levadura va a subir y va a aumentar, va a crecer. Y de ahí se va a repartir para mucha gente. ¿Y sabes qué es algo hermoso? ¿Por qué utilizamos pan y vino en la Eucaristía? Porque Por- eran... Dilo. ¿Por qué? Bueno, yo sé que era lo común en ese momento. O sea, era el vino su bebida común y el pan era su comida común. O sea, como es decir, tortillas y agua o tortillas y frijoles. Y en ese coca. momento... No, Hashtag México. No, en ese momento era el vino y el pan. y los judíos, sí, en el contexto judío, y los judíos toman el pan y toman el vino porque es el alimento que muy sencillamente se une el don de Dios con el trabajo del hombre. O sea, el pan, tomas el trigo y ocupas tantita agua para que ya se pueda hacer pan. Y el vino es, tomas la uva y la trituras un poquito para que pueda hacer... O sea, son especies muy sencillas que no requieren tanto trabajo humano y que la mayoría la hace Dios, ¿no? Y me cuajó y me hizo demasiado eco. La semilla sigue creciendo aunque el agricultor duerma. Y en un sentido literal, la iglesia se gestó mientras Cristo estaba en el sepulcro. O sea, la iglesia se concibe en la cruz, se gesta y nace y sale en la resurrección, ¿no? O sea, creo que eso es como algo tremendo porque nuestra misión sigue. Toma forma, pero no se pausa, o sea, toma forma, o parece que se toma vacaciones, o parece que se adecúa y, chin, pues nos tocó y esto y lo otro, y que sabe qué, y buscamos la forma, pero no se puede poner en pausa. Porque no tiene el botón de pausa, o sea, naturalmente no se puede. Así es. Y, o sea, por ejemplo, también lo podemos adecuar al liderazgo. O sea, bueno, antes del liderazgo, ¿no? Esto no va tan alejado de lo que ya hemos estado viendo, del proceso, del acompañamiento, de la vocación. Justamente antes en vocacional se usaba la palabra vamos a pescar y ahora es hay que sembrar, ¿no? ¿Por qué? Porque se siembra la semilla y sola tiene que crecer en nosotros la vocación. Entonces no es tan alejado, todo está de la mano, el de ir sembrando semillas, siembras la semilla del evangelio en una persona, siembras la semilla del encuentro de Jesús, siembras la vocación y todo crece sin que tú tengas que continuar al lado del otro, o sea, es como va creciendo solo, ¿no?
Y lo mismo podemos aplicarlo también, o sea, fuera de la religión, un buen líder, pues siembra la semilla, enseña a hacer las cosas y todo puede marchar sin que él tenga que estar, ¿no? O sea, tienes que confiar en los demás y todo crece y todo fluye y todo avanza y no necesita estar ahí. Incluso también, o sea, superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas, ¿no? Tenemos que ser flexibles, o sea, la pandemia nos lo vino a enseñar perfectamente, o sea, todo lo que teníamos previsto fue como de bye, o sea, después de, por ejemplo, nosotros en la pastoral, después de una prepascua nacional, que ya teníamos planeada la prepascua diocesana, y te aseguro que todos los grupos juveniles tenían ya, o sea, Sí, decir, nada. esto va a ser, esto va a ser, esto va a ser, y nos va a salir bien perrona. ¿Y cuál? Mocos. A la semana de la Prepascua Nacional llega la noticia del COVID a México Y tuvimos la diocesana, y se cerró. Sí. más bien fue de la diocesana, ¿no? Porque todavía tuvimos hasta nuestro festejo en la alberca. Pero yo me acuerdo que en la nacional ya estaba la incertidumbre. Sí, me acuerdo ya, porque que ya había pasado- me ya acuerdo había que Ya empezado. estaba a nivel internacional, ¿no? Cierto Ajá. personaje O sea, que ya- habla medio así, no me sale. Ya estaba bien paniqueada de que no, que nos vamos a morir todos, no sé qué. Y ya estaba, no va a pasar. Pero sí, y cuando ella lo hizo así tan grande, a mí me empezó a caer el 20 y dije, ¿y sí? O sea, ¿y si llega aquí? O sea, ella a lo mejor en su extremo, dije, ¿y sí? O sea, era una posibilidad al final. Justo. Bueno, entonces, pues lo de la semilla no va tan alejado de ya todo lo que hemos visto y se vuelve a mencionar en esta iglesia en salida. Y también tenemos que entender que la alegría del evangelio es para todos. Sí. Y es ahí donde ya pues hablamos más a fondo de lo que es iglesia en salida, de que no se puede excluir a nadie, ¿no? Así como pues desde que el ángel se lo anuncia a los pastores de Belén, ¿no? O sea, no temáis porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. O sea, todos. Que volvemos que vuelve a resonar lo que ya hemos dicho en otros episodios, ¿no? O sea, no podemos excluir a nadie. El ejemplo que siempre que escucho este tema o siempre que escucho a alguien hablar de esto, para mí el ejemplo más vivo o cotidiano es cuando vas a misa y que cuando se termina, que digan, vayan y hagan vida lo que hoy hemos escuchado. Lo que hemos celebrado. Celebrado. El que hemos Ajá. celebrado aquí o lo que hemos... Entonces, para mí esto es muy grande porque justo es el que vino a misa ya lo escuchó, pero a mí, por ejemplo, me había tocado hace ya bastante tiempo, muchos años, que como que hubo un tiempo en el que me alejé de la iglesia y un sábado me acuerdo que me invitaron a un grupo y fue de ven y el domingo vamos a misa. Y fue bien chistoso porque ese domingo justo era el domingo del Buen Pastor. Entonces era, pues yo cuido a todas mis ovejas y yo sé que si me falta una, yo sé dónde Sí. está esa una. Y para mí fue como, ay, Ándale, chiquita. ajijo, ¿qué Ay, pasó? Dios, eres tú. Ya, Pero perdón. y fue muy chistoso porque la persona que me invitó sabía por lo que estaba pasando y me dijo, ven. Y me acuerdo que cuando salimos de misa me dijo, yo no lo planeé, No. Dios lo planeó. Dice, yo ni me acordaba qué evangelio seguía. Y yo me quedé, chistoso. Pero no Ah, chistoso. Pero de eso fue risa. muy padre porque a mí siempre que escucho esto que termina la Gracias por celebración, es para mí muy importante porque me acuerdo que me pasó esa vez y dije, a lo mejor y yo un día puede pasar lo mismo, lo que escuché ese día, puedo llegar y le platico, no sé, a un amigo y este amigo diga, ay, a ver, y si voy y yo lo escucho y ya estás invitando a alguien más. Y a saber que es vaya a misa. Dios, saber que es Dios, o sea, Sí. saber, tu amigo no lo hizo con un, ay, mira, va a pasar este evangelio y luego Ale lo va a oír, entonces saliendo, creo que no, o sea, fue Dios, entonces creo que eso también nos mueve a todos, ¿no? No, y es Y bien padre. perdón, pero es que antes de que nos vayamos, y el mismo evangelio los dice. Yo conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Sí. O sea, ahí está la antesala de que sí, él es el buen pastor y todo, pero ¿qué crees? Ellas también me saben escuchar, ¿no? Y, perdón, no me voy a alejar en el sentido de que platicaba anteriormente, mis abuelitos estaban en el coro de la iglesia
Y justo ese domingo, pues fui a misa con mis abuelitos y estaba escuchando. Y mis abuelitos, nunca he encontrado a alguien más que cante ese canto que cantan mis abuelitos de las ovejas. Y se me hace tan bonito que yo me acuerdo que siempre que tengo un problema me acerco con mis abuelitos, bueno, sobre todo con mi abuelito, y le digo, oye, ¿y si me lo cantas? Y para mí es muy especial porque pues es como me siento, lo escucho, lloro y luego es como, ahí está Dios. O Sí. sea, si me voy o me pasa algo, ahí va a estar Él. Entonces es como, no, y no nada más es para ti, o sea, es para que siempre lo escuches. Yo sabía que en algún momento iba a poder utilizar esta situación y aquí está. Y ojalá pues a alguien le sirva, pues. Pero es a lo que voy, o sea, siento que justo específicamente esa parte es como para mí un antes y un después. Es muy marcado, porque pues es como, ya estabas fuera, pero ven, porque no estás fuera. Solo tú te hiciste fuera, Tú decidiste, ajá. porque no excluyen a nadie, que es lo que decía Mariel. Y ni siquiera fuera, yo lo diría más bien te hiciste a un lado. O sea, porque no nos vamos. Solamente En nos pausa. hicimos a un lado. ¿Algo más? No. No, date. Bueno, luego vienen 4 puntos importantes para una iglesia en salida. El primero, el Papa Francisco, si ustedes lo han leído, lo han escuchado, que yo sé que sí, porque pues ya sus mensajes llegan a todo el mundo, usa muchos neologismos, o sea, como muchas palabras nuevas, no que ya... De hecho, justo acabo de ver que hay una lista Vatican News, ¿se llama así? ¿Sí? De esos neologismos que ha utilizado. Y este neologismo es primeriar, y lo hemos escuchado infinidad de veces, ¿no? Porque también se puso muy de moda. Hay que primeriar. Ajá. Pero ¿qué entendemos nosotros por primeriar? No sé, yo no lo había escuchado. ¿No? Yo escucho primeriar y me acuerdo de cuando, justamente retomando la idea del sepulcro, cuando Juan y Pedro echan carreritas para ver quién es el primero en llegar al sepulcro. O sea, los dos sabían hacia dónde iban, pero ¿Juan le ganó a Pedro? ¿Pedro le ganó a Juan? Santo Cristo. No me acuerdo. 2 apóstoles corrieron. ¿Eh? 2 apóstoles corrieron y 1 ganó. Vamos. Para acabar pronto. Entonces, para mí, primeriar es eso, que tienes el mismo destino, vas al encuentro con Cristo, pero echarle para ser el primero que llegue al sepulcro. Yo sí lo había escuchado, pero tengo un problema porque, o sea, lo había escuchado, pero yo lo entiendo de 2 maneras. Juan le ganó a Date. Pedro. Pero aunque dice el otro discípulo. No Pero dice eran bien Juan y qué Pedro. discípulo. No menciona. Solo era Pedro y otro. Pedro Ok. y el otro discípulo. Ajá. Yo digo que era Juan. El joven. Sí, porque todos ya eran... Los jóvenes le corrieron, los jóvenes ganaron. ¿O Listo, sabe? ¿Quién sabe? hecha. Le tiró un bastonzazo. Yo creo. Bueno, Bueno, yo lo entiendo de De 2 dos maneras. En el sentido de que justo es los dos ya conocemos lo mismo, pero yo llego primero o yo lo hago mío y ya después lo reparto, aunque estábamos en el camino todos juntos. Y la otra es fingir que no sabías que existía y lo quieres hacer tuyo. no, ese es el síndrome de Adán. Ah, ok. Antes de mí no había nada. Ah, bueno. Entonces, ahí sí, justo, ahí era Quiero lo que yo retomar una entendí. tradición que perdimos durante los primeros capítulos. Saludos. Entonces, yo lo entendía de estas 2 maneras. Y Ajá, ahora que ya sí. me explicas pues no son iguales. Ajá. Para mí sí era, o sea, como bueno, ya aquí está y esto es de nosotros y de nosotros vamos. Y el otro pensaba justo bueno, ya lo conocía, pero vamos a hacer como que no existía, le echamos brillitos y ya es de nosotros. Ahí tengo. A ver, pásalos. Brillis. Ok. Justo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. La ha primeriado en el amor.
Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los jóvenes lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y sus fuerzas difusivas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Vivimos un encuentro. Él nos amó y nos perdonó primero. Nosotros vamos y amamos y perdonamos. Inserte verbo, los unos a los otros, como yo, inserte verbo. O sea, sí, Sí. en realidad Jesús lo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, amado. pero inserte el verbo que sea necesario. Sí, sí. Y Que bueno, desde que- el amor cualquiera es aplicable, pero échale. Creo que me acuerdo mucho del capítulo de misión, que decíamos misión y periferia, creo que se oye como ir al confín de la tierra o a la última casa de la ciudad, pero en realidad es más sencillo que eso, porque después decimos, no, pues ir hasta lo último de lo último, pues está muy lejos y no me puedo regresar y para allá no va la 9, pues está canijo, ¿no? Pero Vayan a la nueve. no llegan, te bajan ahí, tienes que caminar un chorro. Entonces, si hablamos de que la periferia en realidad es la gente que está ahí mismo, que en realidad no se atreve a entrar o a ir, pues es otro No, tema. hombre, hoy Norma anda con unas frases. Ando bien potente hoy. Llevas varios días ya, ¿eh? Sí, Desde el hombre. episodio pasado. Hombre, Andas inspirada. fíjate. ¿Qué más? Date, Manuel. Pues es que solo eso, que Jesús sí nos dio la batuta y nos dio la muestra de, hey, hagan esto. Yo lo estoy haciendo, háganlo ustedes también. Y qué fácil se oye, ámense, hay que amarnos. Ay, qué padre, pero cuando al que tienes que amar no te cae muy bien, dices, ay, Diosito, ¿cómo Es le hiciste que- con Judas? Porque de verdad, ni me va a traicionar, o sabe, pero cómo me pesa. ¿Han visto The Chosen? Yo todavía quiero a Pedro. ¿Han visto The Chosen? El capítulo en el que llega Judas. Ah, sí. No, la verdad no lo he visto. Ah, véanla. Descargué la aplicación y todo, pero no lo he visto. Son Sí. 15 segundos de su máquina. Y luego es bien, Jesús no les cuando se unen, siempre es espontáneo y se unen y ya. Cuando llega Judas, sí hay un como, hacen el momento específico, que es como, Ujú. ok, se quiere unir. Y Jesús creo que le pregunta de que, ¿qué Esto va a quieres? ser difícil. ¿Tú estás dispuesto a Ajá, eso? era el único que le dice eso. O sea, Y Judas como, claro, sí, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y por supuesto. Pero la mirada de Jesús. sí, no. La mirada de Jesús. O sea, esos 15 segundos donde Jesús se le queda viendo así como, esto se va a poner Maldito difícil. ¿Estás desgraciado. seguro que vas a poder? Y Judas como, claro, sí, es que esto. Y la mirada de Jesús fue como... Y lo Y al final nada chistoso- más le cierra como, ya veremos. Sí, a nadie le había dicho eso. O sea, lo chistoso es que él deja su trabajo, deja de lo que estabas... Porque había una oportunidad de mucho dinero y lo deja. Y ahí dices, no, qué padre, pero sabes el contexto, pero sin saberlo dices, wow, dejas esa oportunidad de mucho dinero, un buen trabajo, no sé qué, y se viene y sin dudarlo dices, sí quiero. Pero y Jesús es como, no creo. ¿Vio? O sea, sabía lo que había en Judas y aún así fue como, pero vente. Sí, justo, es como, bueno, yo veía una imagen que decía, aún Judas era un personaje clave en la historia, o sea, sin Judas no estaríamos aquí. O sea, aún las No personas... estaríamos aquí. Ajá. ¿Verdad? Es que por eso no hablo, porque ando bien disociada con flashbacks. Y digo, híjole. Como que yo la vi venir y dije, tras. Corte. Ah, no. Dense. Pues lo dijimos en el capítulo de la misericordia. Hablando de Judas, que cuando Sor Faustina le pregunta así como de, oye, ¿y siempre qué onda con Judas o qué rollo? Sí. Dice, si yo te dijera dónde está Judas, abusarían de mi misericordia. Entonces, ay, o sea, si Jesús, sabiendo todo, incluso nosotros sabemos que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero solo Jesús sabe todo lo que solo Judas sabía. O sea, hay cosas que nosotros no aterrizamos y no llegamos ahí y nos quedamos con Judas el traidor. Pero solo Judas entendía su contexto y solo Jesús lo sabía y apostó a eso
para decirle vente, ¿no? Sí, sí. Ay, no, qué fuerte. Bueno, volviendo a primerear, pues ya el Papa nos dice, atrevámonos un poco más a primerear, ¿no? Y yo pienso que a primerear, pues a primerear, ¿no? Porque luego a veces decimos, ay, vámonos a hacer, aterrizándolo al contexto de la pastoral juvenil, vámonos a hacer prepascua a Calvillo, que lo hicimos, ¿no? Excelente. Pero vámonos a hacer prepascua a Calvillo, necesitamos una escuela, cañones, luz, o sea, electricidad. Y luego necesitamos una casa para darnos todo el equipo coordinador. ¿Realmente estás primereando o solo lo moviste del lugar? Ajá, o sea, primerear sería, vámonos a un rancho sin luz, sin Acampamos. electricidad. ¿Y cómo vas a adaptar tu evangelización o vas a adaptar todos tus temas a ese contexto? El Pradviento en los campos fue. Ajá. Que y Veda hasta preguntó, pero si hay baños. Ajá, exacto. ¿Y cómo vamos a dormir? Y esto y lo Recuerdos de otro. Y Vietnam. fue una Ajá. joya. O sea, porque justo fue como, aquí te improvisas. Aquí Exacto. le improvisas. ¿Y a dónde tenía que ir yo? Porque nomás escuché un tema de Gaby y me regresé, pero luego revolví. Ah. No me acuerdo cómo estuvo el Sí, show. no tuviste. Algo fue. Pero sí dormiste ahí todo. Sí. Ajá. El chiste es que fue como, vámonos y pues toca porque es la distancia y whatever, porque es como, esto se tiene que hacer de esta forma diferente y no estamos acostumbrados a hacerlo, pero hay que hacerlo. Y eso sí fue primerear de cierta forma. Nos fuimos No- temprano Sí, el otro día. el domingo. No innovamos en irnos a acampar para un retiro, pero no se había hecho en mucho tiempo. O sea, Pero Sí, nos vamos a es que- acampar. Y ya lo veremos más a fondo en periferias, Y yo. pero luego pensamos que primerear es hacer exactamente lo mismo en otro lugar. O sea, es como, pues no, güey. O hacer exactamente lo mismo con otro nombre. O un nombre más sofisticado. si seguimos el ajá. ejemplo de Jesús, Jesús vino a romper con todo lo que estaban haciendo los judíos y a la vez hacer exactamente lo mismo. Primero. O sea, sí. Vino a mostrar el nuevo rostro de Dios, tomando y complementando el rostro que ya veían los judíos. Ajá, y volvemos a lo mismo. O sea, Jesús ya nos dejó el camino. Así es. Agarrarse a latigazos afuera del templo. Va. Ay. Uy, sí, ganotas. No, no es cierto. Bueno, luego viene otro de los puntos importantes de la iglesia en salida, que es involucrarse. El Señor se involucra e involucra a los suyos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancia, se baja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Olor a oveja. También esta frase se puso bien de moda, olor a oveja, y se lo han dicho, ay, mi obispo con olor a oveja. A varios. No, ese obispo huele a Gucci. Huele a... Y nos van a cancelar. ¿Cuál? Yo no dije cuál. O sea, en realidad es difícil, siendo sinceros, es difícil que un obispo huela a oveja. Es difícil que nosotros. O sea, sí, Eso a sí. eso iba. O sea, es difícil que un obispo, porque es difícil que un sacerdote, porque es difícil que un religioso, porque es difícil que un laico huela a oveja. O sea, no es sencillo llevarlo a ese punto. O sea, porque ¿qué implica oler a oveja? Implica irte al lodo, implica llenarte de estiércol, implica hacer cosas que a lo mejor no son las más cómodas ni las Y más que te den disfrutables. una podadita de vez en cuando y dices, no, este es mi pelaje, ¿cómo crees? O sea, es difícil que un obispo huela oveja, es real. O sea, sin hablar de alguien en específico, simplemente es difícil que eso pase. Justo porque es muy difícil bajarnos hasta la humillación si es necesario. O por el no sentirnos humillados, siento yo que es difícil Sí. que olamos a oveja. Bueno, no sé, es difícil oler a oveja Sí. en general. Sí, porque el otro día lo decías. Es que somos figuras públicas. O sea, el cristiano es figura pública. Porque difícilmente, o sea, en un mundo perfecto posible, el cristiano, su testimonio lo tiene que posicionar como una persona pública sí o sí. Todo mundo tiene que ver tu testimonio, todo mundo tiene que ver esto.
en ti. Tienes que ser luz para el mundo. No dice luz para tus amigos, luz para tu familia, dice luz para el mundo. Entonces, justo esa parte de la figura pública, ese ego del cristiano, ese ego muy propio del cristiano, creo que nos paraliza también. Porque es como... yo personalmente estoy un poquito en contra de que los sacerdotes celebren misa solo con estola para adecuarse a los espacios de misión, es la verdad. Pero al final dices, bueno, se están adecuando. Y a ver, carga la estola, carga la casulla y carga todo lo que tienen que llevar, pues sí, es difícil, o sea, claro, entonces se están adecuando y están dando un paso de llevar eso, que cosa no es sencilla. O sea, ¿no? Di algo, digan algo. Es que, bueno, es que para mí es difícil, o sea, porque, pues sí, cuando las cosas que mencionan, vienen a mí muchas imágenes, ¿no? O muchos recuerdos, en el sentido de, por ejemplo, justo esta parte de involucrarse. Viene a mí lo de cuando hablábamos de las misiones. Y justo es pensar en te fuiste de misión, nuevamente, para tomar fotos o para conocer la realidad de ahí. O sea, entonces entra para empatizar. Ajá, entonces para mí entra sí hay que llevar la palabra, pero si el niño está corriendo porque quiere jugar contigo, enséñale lo que le tienes que enseñar jugando. Y no irme tan lejos. Para mí, por ejemplo, cuando fui catequista, cuando me tocaban los grupos de niños chiquitos, para mí era padre, porque para niños chicos es más sencillo si imprimes y colorean y que entiendan el tema, a que los pongas a leer. Y justo ahí entiendes por qué el libro es amarillo y por qué trae más dibujos que letras, porque pues a los niños chiquitos no les va a importar leer. Si tú los sacas y los llevas a una actividad en donde dices, vamos a jugar a las traes, pero vamos a hacerlo así, ellos van a querer hacerlo y a final de cuentas se van a llevar un mensaje a su casa. Pero por ejemplo también con los grandes, cuando me tocaba dar confirmación, les platicaba también hace un tiempo que les decía, pero pues es que yo ni vengo, o sea, yo vengo porque mi mamá me trajo. Y yo, pues sí, pero piénsalo en un futuro. Te evitas de problemas, velo por el futuro, haz lo que quieras, pero mejor hazlo. Y intentaba hacer de todos modos la plática más dinámica con ellos. Esperar yo te digo, pero tú qué piensas. Esperar mira, este es el video. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué pensaste tú? ¿Qué te hace sentir en tu vida? O sea, y para mí esto era más dinámico y no sé, los 40 minutos que duraba la clase, para ellos era súper dinámico y terminaban muy rápido. Entonces era como, sí, cierto. Y salían contentos porque sabían que esos 40 minutos no se volvían pesados. Pero es involucrarte con la situación en lo que estás. Lo que dice aquí. Perdón, lo que dice aquí, ¿no? Tú te insertas en su vida cotidiana. Y creo que la estructura de la iglesia ya está prevista para eso. O sea, si lo pensamos, o sea, por eso hay parroquias en diferentes lugares. Si el párroco se interesara por conocer a sus fieles, podría dar la homilía de la manera que sus fieles lo entiendan. Exacto. Ajá. Y se nota cuando un párroco se ha tomado el tiempo de hacerlo. De conocer sus fieles, de conocer su comunidad. Sin embargo, luego hay padres que son párrocos y tienen su casa del otro lado de la ciudad. O sea, se van para allá. Y ya para mí eso es como... Una despega. Ajá, o sea, pues el chiste es que vivas en tu comunidad, conozcas a tu comunidad, para que tú puedas evangelizar a tu comunidad. Probablemente, pienso que es interésate, o sea... Ajá. Nada más, había un Pélame padre... tantito. Ajá, había un padre que, bueno, iba y ayudaba a esa parroquia, pues. Pero lo veíamos venir y hasta los monaguillos. Ay, no, es ese padre. Porque su homilía duraba media hora, no le entendíamos nada. Y según él se bajaba y preguntaba, pero daba tanta flojera. Y luego era como, pues le preguntaba, a ver, usted, señora. Pero dices, no sabes, o sea, no sabes la realidad común, ni siquiera de la señora. La realidad común para que puedas aterrizar al evangelio. Ahora, hay quienes la estudian, dicen, bueno, sí, Jesús murió. Bueno, sí, cuando alguien muere, no sé qué, hacen su homilía, ya llegan, hablan,
pues como su mente les da a entender y ya acaban y se meten a su casa. Pues qué padre, no conectaste con nadie y no te importa si alguien llega y te dice, oiga padre, fíjese que me quedé pensando. No te importa, sino te vas y pues no hay una ¿cómo se dice? Pues sí, una unión, un entendimiento, un acercamiento, no hay nada. O sea, Que solo lo ven como un trabajo, ¿no? Voy, Ajá. cumplo mi hora de misa y bye. Exacto. Es que si todos somos la iglesia en salida significa que tú salgas. Salirte de ti. Y creo que ya no estamos, o sea, ya estamos en un punto social en el que eso ya no es negociable. O sea, es como, bueno, sí te ayudo, pero mientras no me quites a mí. O sea, por ejemplo, eso que dices de que los padres ya no viven en su parroquia, dices, bueno, se entiende quizá porque en algún punto la gente solía ser un poquito invasiva en sus casas Eso. y optaron por irse lejos. Dices, ok, pero estaba en el contrato que eso iba a pasar. Sí, pues claro, no es la- nuevo. El O sea, tema era que tenías que salirte de ti, de tu comunidad, de tu comodidad para poder decir algo que no dijimos el capítulo pasado. La donación es deberte más a la otra persona sin dejar de ser tú. O sea, sí, cuando eso implica. decimos es que es mi país, no es que sea tuyo literalmente, no tienes escrituras de tu país, es que sientes tan tu país que te sientes, o sea, que eres tan de tu país que sientes que ese país es tuyo. ¿No? Entonces creo que es justo, es como, es que es mi parroquia, espérate, es que tienes que ser tan párroco que te tienes que deber a la parroquia. O sea, sí, no sé si me estoy explicando, Sí. no sé si logro Sí. conectar la idea, Sí. pero creo que está en el contrato el hecho de poder decir, tan me pertenece como yo le pertenezco. Pienso ahorita en los enfermos. En una parroquia que yo estaba, mandaban a los ministros a dar la comunión a los enfermos. Y a veces la gente sí preguntaba, ¿y cuándo va a venir el padre a confesarnos? O pon tú, pues, cuando la gente no quiere ver a los ministros, o sea, quieren ver al padre. Ujú. Entonces, pon tu contexto y lo que quieras, pero si el padre no se acerca siquiera a los enfermos, ¿a quién sí se va a acercar? No manches, o sea, es que los enfermos y ya los que están en las últimas es lo más importante. Bueno, todo, ¿verdad? Pero es como... Sí, ajá, imagínate, sí, ¿no? alguien, ha pasado muchas veces que alguien solo está esperando la comunión para irse. Ajá. Un ministro, no es que no sean, o sea, no que no valga lo que hacen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, si un padre presencia eso, el padre va a saber cómo interceder, qué hacer y estar con la familia y sentir y la. Un ministro va a ser como, imagínate que pase ahí un ministro, ni siquiera vas a ver, o sea, no vas a ver nada, no va. Y no es malo, sino que tampoco te preparan para eso, o sea, solo es, y no te tienen por qué preparar, esa no es tu chamba, ¿no? Entonces sí, es como, no lo sé. Y pues justo ya nos adelantamos en esta plática un poquito al siguiente punto, que es acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean, ¿no? Y bueno, este es otro punto que ya tocamos. sonó. Ajá. Y viene el otro que es fructificar. Que también ya hablamos un poco de eso antes, que la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. Santa madre, qué buena frase. Cuida el trigo y no pierde la, La paz por la cizaña. cizaña. Cuando hablaban, es que vienen muchas ideas a mí. Y en lo que intento concretarlas se fue la plática. Pero lo que me gusta es que como lo hablaron todo junto, para mí fue, no, espérate a que llegue este punto para que lo digas. Cuando hablaban, a lo mejor justo se hablaba de que falta esto, hay que recalcar. Y yo no lo quiero ver como, no hay que ponerle atención a lo que falta, pero también hay que agradecer o resaltar lo bueno que hay. Justo cuando hablaban, recordaba 4 padres que vinieron a mi mente súper marcados en mi vida y yo creo que también en la vida de mi familia. Uno de ellos, el padre Chava, no voy a decir apellidos porque no la vaya yo a regar con eso de que luego atrapeo nombres. Cuando estaba en la capilla de San Pedro, este padre, cuando yo estaba muy chica... No voy a decir apellidos, pero sí voy a decir la historia. No, bueno, sí, pero ya no están ahí, entonces Sí. en este momento justo no sé dónde esté.
pero el apellido no, para no catropearla. Este padre, cuando daba misa y veía niños, mágicamente de una bolsita que sacaba Biblias chiquitas, rosarios, escapularios, cosas muy padres, y lo que hacía era juntaba niños, platicaba lo que habíamos escuchado y luego decía, como los payasos, el que llegue primero y me diga la respuesta de esta pregunta se va a ganar un premio. Y el los que me niños, traiga zapatos izquierdos a su papá. ajá, entonces los niños corríamos, porque pues en ese entonces yo estaba niña, ¿no? Y era como, yo, y hasta le quitabas el micrófono al padre y respondías y te regalaba algo. Entonces era bien padre porque pues como que se veía la motivación de los niños. Yo al principio veía, yo decía, ay no, y si paso ¡Qué y me vergüenza! equivoco. Y todavía me acuerdo que eran mis También era abuelitos de esas. diciendo, es esta la respuesta, ¡córrele! Y yo. Entonces para mí fue muy divertido, o era muy padre porque decía, vio que había niños y los niños estaban durmiendo. No era misa de niños, pero los papás llevaron a los niños a esa misa. Entonces para mí Sí. fue como muy importante porque vio la necesidad, se involucró y acompañó a los niños que estaban ahí. Y después se veía pues un fruto en el que decía, estos niños regresaron al catecismo. Entonces estaba chido. Al otro creo que, bueno, el padre Carlos, en su momento, cuando lo trajeron con los jóvenes, era, no, es que a mí no me gustan los jóvenes. Pero cuando le ponían algo de los jóvenes era súper los jóvenes. Entonces era como, le brillaban los ojos y todo le crecía. Y todo, o sea, todo se veía que brillaba, pues. Entonces eso era lo que llamaba la atención porque aún así, estando lejos, llegaban más jóvenes a buscarlo porque lo escucharon hablar. En su momento también el padre Natalio, justo para mí fue muy importante porque también era de lo lejos, se veía que estaba ahí y era muy padre y se ven los frutos porque ahí es en donde dicen, bueno, yo ya me voy, pero si hace falta algo te puedo marcar. Ocupo tu ayuda para que me ayudes acá. Y no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, porque cuando algo le faltaba, o a un padre que hizo amigo en donde cuando llegaban, era, oye, ¿sabes qué? Me falta adornar. ¿Me puedes venir a ayudar? Porque conoció su alrededor y ya sabe A con su quién gente. dirigirse. Entonces, creo que con estos 3 me quiero quedar. Ya el cuarto ya no lo quiero tocar. Pero exclusivamente estos 3 para mí fue como, todo esto fue y dijo, aunque yo esté aquí, tú eres el protagonista porque Dios tiene que estar en ti, no en mí. O sea, yo ya lo traigo, pero a mí mi trabajo es compartirlo y que tú lo conozcas, para que después tú lo puedas hacer y lo replicas con alguien más. Es que siento que la iglesia de frutos es muy sencillo, porque el Sí, mundo ya sí. sabe qué frutos espera de la iglesia. Claro. O sea, el mundo ya sabe que la iglesia tiene que ser empática, tiene que ser moral, tiene que ser esto, tiene que ser un refugio, tiene que ser ta. Entonces dices, pues cómo, o sea, no nos tenemos que inventar el hilo negro. La iglesia ya tiene un rol ante el mundo, solamente nos toca hacerlo, verdaderamente. Sí. O sea, no nos toca ponernos a innovar y es real. O sea, El camino ya está. toma el evangelio y vívelo. Sí. Y el día que lo vivamos, el mundo por sus frutos los conocerán. Y también tenemos que diferenciar los frutos de la iglesia a los frutos de los padres. O sea, porque muchas veces vemos los frutos ahí, muchísima gente, se va al padre y se queda Se la va. comunidad sola. O sea, si realmente evangelizaste, se va a quedar ahí la gente. Aunque el siguiente padre, bueno, uno ya como adulto, para los niños es más difícil, pero que el siguiente padre no te guste en sus homilías, se te haga aburrido, tú ya entendiste que no vas ahí por el padre ni por sus homilías, vas por la Eucaristía. Pero no hemos llegado a ese punto. Y difícilmente vamos a llegar a eso porque la iglesia le cuesta admitirlo, pero sí hay un clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? O sea, más allá del conflicto que pueda generarse, el clericalismo es privar que los frutos verdaderamente rindan. O sea, es el hecho de solamente mi fruto, solamente esto. O sea, es como esa selección de la fruta, ¿no? Sí. Que más de la mitad de la fruta la desechas porque no es la fruta que cumple Uf, Tus requisitos. con el criterio. Entonces, hay que ser conscientes de que para que la iglesia verdaderamente salga, el fruto no puede ser condicionado, ¿no? O sea, el fruto tiene que florecer, que fructificar,
¿no? Y es que volvemos a lo mismo, o sea, es muy bonito ahorita que hablamos de iglesia en salida, hablar de iglesia en salida, de primerear, de acompañar, de sinodalidad, y una cosa es hacerlo realidad. Exacto. O sea, lo hablamos, pero Suena ¿realmente bien lo hacemos bonito. realidad? Suena bien bonito, pero la realidad es que Suena bien bonito nuestro hashtag siempre juntos, nunca solos. sí. Sí, el título está bien padre. No, yo creo que... Yo creo que la iglesia tiene que aprender de nuevo, tiene que reaprender a renunciar a ella. O sea, lo dijo Benedicto XVI, la iglesia va a padecer, se van a quedar poquitos, pero esos poquitos son los que van a rendir el verdadero fruto. Y duele, pero es verdad. O sea, tenemos una iglesia industrializada, donde lo que importa es la masa, donde lo que importa es el número, donde lo que importa es la utilidad. Cuando la realidad es que la iglesia es artesanal y eso ni siquiera nos tiene que importar. Es yo trabajo y me esmero en mi trabajo y rindo el fruto y se acabó, Y ¿no? sirvo a los demás. Sí, entonces creo que justamente ese es el criterio para salir. Ser artesanales. También hay hay una cita que dice justo vayan y repliquen, y en donde les digan que no, se pueden sacudir los pies y sigan con su camino. Sí. En donde les digan que sí, pasen y lo que les ofrezcan, den gracias. ¿Y qué dijiste al principio? Que ¿cómo era? ¿Cuál de todas? Y yo también me acuerdo. La de la semilla. Que él La de se preocupa por el Jeremías. trigo y no pierde por la paz por la cizaña. Ah, sí. Ah, Es eso. Es apuéstale al trigo, apuéstale al fruto y pues iba a haber cizaña y pues iba a haber fruto mayugado, pero que eso no te espante, eso es normal. El fruto va a volver a la tierra, va a volver al árbol y en algún momento va a volver a florecer. ¿No? Preocúpate por no ser tú el que siembra cizaña, más bien. O ser la cizaña. O Bueno, ser la cizaña. Uf. Bueno, y luego- tron, tron. O tu cizaña imaginaria, también. También hay cizaña sí. imaginaria. Sí. Pero bueno. Entonces, el último punto es festejar. Exacto. La comunidad evangelizadora, gozosa, siempre sabe festejar. Celebra y se festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Y volvemos a lo mismo. Jesús nos Exacto. lo enseñó, ¿no? Con el hijo pródigo. vale más, se hace más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por un justo que Te sigue. sigue siendo justo. O sea, Que llegó. Sí. Y así es. ¿Algo más? Todo correcto. Todo claramente confuso, diría mi amigo el padre. Todo Julián. claramente con ideas de trabajar. Exacto. Mejorar, Solamente con chamba. cambiar. es que, fíjate, ahí te va. Vamos a hacer una aclaración que creo yo que es necesaria. De repente parece que este podcast lo hicimos para juzgar, ¿sabes? Poquis. Y para ponernos, o sea, pudiera parecer que esta silla es una sillita de superioridad moral. Ay, sí somos. Poquis. Ah, no es cierto. Súbele, súbele. La élite reunida. La élite reunida. La élite reunida una vez más. No. Yo creo que No, en sí. realidad no es un juicio. Lo decimos de medio de broma, pero no criticamos, juzgamos, pero no criticamos. El juicio en realidad es el juicio objetivo de poder decir esto está pasando, esto necesitamos y hay que reconocer, lo dijimos en el episodio pasado, hay que reconocer e identificar para saber cómo trabajarlo. Es decir, la iglesia se está viendo el ombligo de una forma como nunca antes se había visto. La iglesia hoy no está reconquistando los continentes. No. Cuando tenemos que hacerlo porque la globalización, porque el problema que tú quieras, tenemos que reconquistar los continentes, cosa que en 1500, en 1600, en 1700, 1800 se pudo. No vamos a hablar de las formas, vamos a hablar de los frutos. Hoy estamos ahí por eso. Entonces tenemos que renovar esa pasión y esa convicción de llevarlo, ¿no? Y entonces, justo lo decías, adaptarse a los nuevos tiempos, y esta es una adaptación. Lo dijimos en el primer capítulo, la neta sí nos quedamos con muchas ganas todavía de cosas que decir, todavía sentíamos que podemos dar más y por eso estamos aquí. Entonces, no es un juicio, no es señalar, no es adjudicar culpa, simplemente es adjudicar responsabilidad como iglesia y poder decir, sobre esto tenemos que trabajar. Tenemos que dejarnos de ver el ombligo, tenemos que ser una iglesia artesanal, una iglesia que se tome el tiempo de verdaderamente trabajar de corazón a corazón y con el corazón. Escuchen Dilexit Nos. Entonces, no sé, ¿algo más?
yo también siento que creo que ahorita hay tantas discusiones, tantos pleitos, porque pensamos que todos tenemos la razón. Ajá. O sea, también debemos y pues obviamente este podcast no es porque tengamos nosotros la razón. O les compartía la plática de Fones y Mauricio Allen del otro día. O sea, no es que sepamos mucho, pero pues, o sea, hacemos... Lo poquito que se lo paso. con lo que sabemos y pues ya lo demás es Ahí están mis por dos panes. añadidura y por lo que Bueno, hemos nomás una vivido. aleta. Y ya, o sea, todo lo demás sale por las experiencias que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando. Con la iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Lo que se ora, lo que se vive, es lo que se cree. Así. Estaría bueno hacer como también un episodio por temporada de alguna encíclica o de algo, porque por ejemplo Evangelii Algo en Gaudium concreto. Ujú. da para mucho y todo, Sí, pero bueno. sí. Sí, yo creo que este proyecto todavía va más para... Esta temporada todavía no se acaba, pero pues esto no se va a parar en la primera temporada. Es aviso y es amenaza. Santa Madre de Dios. Entonces, Firmado. firmado, aquí está. Sí, Ya, sellado. ya renovamos contrato. Aprobado por Chayanne. Ya fuera de cámara me explican el de Bill Jones. Sí. Sí, frente a cámara no. Yo Sí, tampoco lo porque no entiendo. lo entiendo y no sé y no, Sí, no sé si, sí. si se pueda, pero Bueno, yo lo que quiero invitar es que la iglesia tiene que dejar su comodidad, ¿no? Y también tiene que animarse a hacer cosas nuevas. Platicaba con Fede, lo mencionamos el episodio pasado, Fede de Gesed. La iglesia, particularmente a nivel música evangelizadora, tiene que perderle el miedo a ser profesional. Entonces, o sea, tiene que animarse a dar ese paso, tiene que animarse a adentrarse. Cuando sale The Chosen, muchos católicos dijeron, es que eso no es católico y no funciona. Los católicos tenemos que animarnos a hacer eso. sí, ¿no? fíjate, Sí. ahorita que lo mencionaban yo tengo sentimientos encontrados Sí. porque veo los Sí. reels y digo, está padrísimo. Ujú. Sabemos que es Protestante. mormón y que muchos no lo comparten por eso, que también la película de ¿cómo se llama el Provida? Eduardo Verástegui. Ah, sí. También La es de esa produjeron- misma la produjeron producción, Ángel, ajá. y todo el mundo la compartió, entonces es como de bueno, también somos muy raros nosotros. Y digo, ¿por qué los católicos no hacemos eso? Claro. Hay potencial. Sí. Entonces, Sí, y eso se hizo con donaciones. O sea, no. y se sigue haciendo. Entonces, Y está padrísima. podremos hacer, o sea, la iglesia puede hacerlo, porque imagínate, aquí habemos 8 personas, sí somos 8, 7 personas, otros 3 que no pudieron venir, y más que queremos invitar y más todo, y estamos haciendo realidad un proyecto de ese tamaño. La iglesia somos 1,700 millones de personas, más los que no les han preguntado. Hagan The Chosen católico, así póngale. The Chosen católico. The Chosen católico. Y ya. The Chosen, ¿no es cierto? No, pero No, pues no sí. está mal, o sea. Catholic Chosen. Sí, mi punto no era Chosen directamente un The Catholic. Chosen, mi punto La es, iglesia somos hay todos. que animarnos a hacer cosas Fuera de nuestra... fuera, Para los demás. fuera de nuestra visión. Y no fuera de lo que hemos querido ver. O sea, Mel Gibson siendo católico, se animó a hacer la película de la pasión que mejor refleja esa naturaleza. El Papa Juan Pablo II se la pusieron y dijo, así fue. Y fue todo lo que dijo. Entonces, hay que animarnos a hacer cosas que verdaderamente trasciendan y que verdaderamente impacten a través de la iglesia. El Papa Francisco lo está haciendo. Eso de los neologismos, Ujú. al final está diciendo exactamente lo mismo que ha dicho Jesús, pero lo está diciendo para nosotros. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, y sin miedo. Y sin miedo. Finalmente ese es el llamado. No tengan miedo y hay que salir. Id. Me gustó el énfasis en que esa es la clave. Id. Por la conjugación, por todo lo que implica. No es un... Vayan. Así como, O sea, es... Id por el mundo. O sea, es como vayan, pero a la vez id puede significar vayamos. O sea... Entonces... Bueno, creo que este tema nos va a dar puro mucho y lo vamos a seguir profundizando en el siguiente capítulo que va a ser periferias. Entonces,
Ya hemos hablado un poquito de las periferias, ya hemos entrevisto esa parte. Esto de la iglesia en salida en realidad es solamente la antesala, todavía ni siquiera salimos, es la antesala. Entonces, aún queda mucho por hablar, aún queda mucho por decir, aún queda mucho por hacer, ¿no? Ale, muchísimas gracias. Norma, gracias. Mariel, gracias. Servirle a Dios y a usted. Eso. Esto fue Nunca Solos, el episodio número 9. ¿Cómo se llamó? Iglesia en salida. ¡Ahí nos vemos! ¡Vámonos! Adiós. Compren hamburguesas Roma. Comercial rápido. Regresó el color. Sí, es cierto. 30 de noviembre. Melec tiene concierto en el Morones. Entonces, ahí por Instagram vamos a estar pasando los datos. Luego les decimos, ahí nos vemos. Ahora sí, bye. Adiós. Concierto aprobado por Chayanne. Cristo vive, Cristo vive.